Y la primera comparecencia está solicitada por el Grupo de Nueva Canarias, dirigida al Gobierno, basada sobre los objetivos en política de vivienda. Tiene la palabra el representante de Nueva Canarias. Buenos días. Señora vicepresidenta, buenos días. Teníamos esta comparecencia desde el mes de julio para que nos trasladara un poco pues las líneas fundamentales del departamento en políticas de vivienda. Cierto es que hubo un momento en el que pensamos ya darla por respondida en función de la comparecencia que usted tuvo en la comisión anterior, donde abordó distintos ámbitos, políticas sociales en materia de empleo y también en materia de vivienda. Pero hubo un elemento en el anterior debate que tuvimos en el pleno del anterior Parlamento, cuando estábamos analizando o viendo cuáles iban a ser las políticas, en este caso en materia de desahucio, y por parte de la señora vicepresidenta comentó en un momento determinado, cuando le hacía referencia a la inexistencia en este momento del Plan Canario de Vivienda 2013-2016, al menos como documento y sobre todo como documento presentado, como establece la ley, para su visto bueno en el Parlamento de Canarias. En ese instante usted planteó que conforme habían ido pasando los años quizás no tuviera tanto sentido la aprobación de ese plan 2013-2016, pero que sí el departamento estaba trabajando ya en las líneas generales, entiendo, del Plan Canario de Vivienda 2017-2020. Para nosotros este es un elemento esencial y por eso hemos mantenido la comparecencia. A lo largo de la misma podemos tocar muchísimos aspectos de vivienda, pero todo, absolutamente todo, estarían contemplados, estarían recogidos dentro de un plan canario que es cierto que tendrían que haberlo hecho otros y otras antes que la llegada de usted al departamento, pero que a día de hoy no nos consta y por lo menos no ha sido aprobado. Y si entramos en la página del Gobierno, el que sigue estando en la página web es el Plan Canario de Vivienda 2009-2012. Para nosotros es un elemento esencial. El Plan Canario de Vivienda es el instrumento de ordenación, de programación y de coordinación de todas las políticas de vivienda. Por tanto, cualquiera de ellas estarían supeditadas a este marco de referencia, no solamente a nivel de objetivos, en líneas de actuación, sino también, importantísimo, en materia presupuestaria. Por tanto, el objetivo de seguir manteniendo, como le decía antes, la comparecencia, al margen de que pueda profundizar en el día de hoy en materia de vivienda de una manera quizás más extensa que la que pudo hacerlo el otro día, puesto que abordó todas las políticas que tiene su departamento, pero de manera muy especial el decirle que si se ratifica en su postura de trabajar en el Plan Canario de Vivienda 2017-2020. La postura de Nueva Canaria es que entendemos que no debe ser así. Entendemos que, aunque sea de manera urgente, debe de presentarse al Parlamento el Plan Canario de Vivienda 2013-2016, o si quiere ya le pone el Plan Canario de Vivienda 2016. Porque es obvio que el Plan Canario de Vivienda 2017-2020 no va a poder ser operativo hasta que se mantengan las reuniones sectoriales y entre comunidades y el Estado, porque de ahí provendrán las líneas generales y una parte importantísima, o la parte sustancial de la financiación, y esto no va a ocurrir hasta 2017. Y la realidad nos ha ido marcando en planes anteriores que la ejecución, la efectividad del mismo, no se va a producir hasta el año, probablemente, o finales del 2017, o en algún caso, muy probablemente incluso hasta el ejercicio 2018. Con las necesidades en este momento de vivienda, con la situación que estamos viviendo a nivel general, un documento de referencia como el Plan Canario de Vivienda nosotros entendemos que es fundamental. Se podrá decir que con plan o sin plan las políticas se siguen desarrollando, por supuesto, pero es verdad que se siguen desarrollando sin una línea clara, sin un objetivo claro, sin un principio, sin un hilo conductor que establece, como decía antes, objetivos concretos, líneas de actuación concreta, financiación de manera específica también, y en ese sentido yo creo que es el gran paso adelante que nos proporciona los planes de vivienda como están establecidos en las distintas órdenes que se han ido sacando. Por tanto, al margen de algunos de los criterios que usted pueda trasladarnos hoy también en materia de vivienda, reitero una vez más, Plan Canario de Vivienda, tendremos que esperar
al 2017-2020 o por parte del Departamento se contempla la posibilidad de llevar al Parlamento de manera urgente Plan Canario de Vivienda, al menos hasta del año 2016 o el correspondiente al 2013-2016, haciendo la memoria de lo que se ha efectuado, lo que está pendiente, pero con todos los parámetros que debe incluir un Plan Canario. Muchas gracias. Gracias, señor Campo. Por parte del Gobierno tiene la palabra la señora consejera de Empleo, Política Social y Vivienda, cuando quiera. Permítame, señor Campo, que empiece por como lo tenía previsto y luego hablamos del Plan Canario de Vivienda. Pues la verdad es que iba a empezar por el artículo 47 de la Constitución. Todos los españoles, y si se me permite añado y españolas, tendrán derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho. Permítanme recordar aquí que la Constitución lo hace recogiendo el derecho a la vivienda como un principio general de la política social y económica y por lo tanto no como un auténtico derecho fundamental, parece, con todas las garantías para su efectividad. Y a pesar de ello, sea como fuere ese reconocimiento, si me vuelven a permitir, cojo incompleto e insatisfactorio del derecho a la vivienda, reconoce lo que nadie discute hoy en día, que el derecho a la vivienda es un auténtico derecho constitucional, porque el disponer de una vivienda es esencial para todo proyecto de vida. Que las familias accedan a una vivienda digna en condiciones asequibles es un objeto a perseguir por toda la sociedad, inspirada en los postulados de justicia y de igualdad de oportunidades. Y aquí los poderes públicos han de jugar un papel de enorme importancia, tanto de respeto al acceso en igualdad a este derecho como en la protección del mismo. Sin embargo, somos testigos de que su falta de protección por los poderes públicos ha puesto en evidencia en tiempos como los que estamos viviendo la debilidad del Estado y de las administraciones públicas en su defensa y protección. Y hemos presenciado momentos muy dramáticos, en los que familias enteras han sido desalojadas de sus hogares. Y es cierto que esta realidad está dentro de la legalidad, en la aplicación de las leyes por los tribunales en defensa del derecho a la propiedad, pero no es menos cierto que a estas personas se les está desahuciando de sus vidas, donde están todos sus recuerdos, donde han visto crecer a sus hijos, y esto supone un fracaso social de enorme envergadura. Creo que hay que trabajar para que estas situaciones no sigan produciéndose, porque son en muchos casos terriblemente injustas. En la mayoría de deudores sobrevenidos, de gente que la crisis les hizo perder el empleo, y por lo tanto no pueden hacer frente a los pagos. Estos son hechos tristes, muy tristes, y más teniendo en cuenta que no hay escasez de vivienda en España o en Canarias. Según los datos del Ministerio de Fomento, el parque de viviendas del archipiélago en 2014 ascendía a 1.046.356 unidades, de sobra para acoger a los hogares canarios. Los problemas de vivienda son frutos de la crisis económica, de la burbuja, de las políticas seguidas, que han incrementado la desigualdad que provocan la concentración de riqueza en cada vez menos manos. Aunque no podemos olvidar que la raíz del problema ya procedía de la época expansiva, antes lo decía, de la burbuja inmobiliaria, de convertir el hogar o la vivienda en un bien con el que especular. El incremento notable de los precios de la vivienda y la facilidad para endeudarse, con la oferta de que, o con la promesa de que al día siguiente la vivienda iba a valer mucho más de lo que valía, y que si en algún momento perdías el empleo podías venderla y ganar dinero. Se convirtió en un bien con el que especular y el que acumular para los que tenía. En el año 2007 los precios de las viviendas aún crecían a ritmos superiores al 10% anual. En muchos casos no comprar era de tontos, porque te ofrecía una rentabilidad mucho mayor, por supuesto, que la que soñábamos con la renta del trabajo, incluso con la renta especulativa de otros bienes no vitales para los ciudadanos. Pero los elevados niveles de actividad y de empleo mantenían bajo control los problemas asociados a la vivienda. En 2007, según la encuesta de condiciones de vida, en 2007 solo un 7% de los canarios manifestaba tener problemas y retrasos con los pagos relacionados con las viviendas, como hipotecas, alquileres o recibos. En aquel entonces cada hogar canario tenía que dedicar a la renta familiar de 6,2 años para pagar una vivienda libre y 5,8 años para pagar una vivienda protegida. En esos momentos el problema era la dificultad de acceso de los jóvenes a las viviendas. Aproximadamente, si no recuerdo mal, en ese entonces estaba que un 50% de los jóvenes de menos de 30 años no
vivía con sus padres a pesar de no quererlo, es decir, en los casos en los que querían emanciparse. El estallido de la crisis provocó que el problema asociado a la vivienda se magnificara. Yo no diría que se magnificara, en muchos casos incluso se creó precisamente porque las viviendas, el precio de la vivienda empezó a bajar o no empezó a subir y el desempleo se disparó. Por lo tanto, los problemas para hacer frente a estas hipotecas o a estos alquileres. En 2011, el porcentaje de hogares canarios que lo indicaban, que tenían dificultades, del 7% del 2007 a un 9,8%. Pero, aún así, en 2011 la situación seguía siendo controlada. Sin embargo, la crisis, con las políticas de recorte de derechos del gobierno del Partido Popular, provocó en 2011 un auténtico estallido de la problemática de la vivienda, que se refleja con claridad en el hecho de que el porcentaje de hogares canarios con problemas para hacer frente a los gastos relacionados con sus viviendas ha ascendido en 2014 un 16%. 16% en 2014. Fíjense que pasamos del 7% en 2007 al 9,8% en 2011 y 16% en 2014. Es decir, no son solo fruto de las políticas netas de vivienda o de las acciones de las entidades financieras, sino ni siquiera del desempleo, aunque también, sino también de aquellos que aún trabajando, y de esto hemos hablado mucho, no pueden hacer frente a sus pagos en alquiler o en hipoteca. A este dato podemos añadir otro vinculado a la gestión. Si en 2011 se calificaron en Canarias un total de 636 viviendas protegidas, de acuerdo con los planes de vivienda estatales y autonómicos, en 2014 dicha cifra caía hasta tan solo 184. Según datos del Ministerio de Fomento, poniendo de manifiesto el escaso interés del Gobierno central por impulsar este tipo de viviendas, un ataque directo a las viviendas de protección oficial. Frente a este panorama, actuaremos con contundencia, poniendo las bases de una gestión que no solo limite las consecuencias más crueles de esta crisis tan grave, que es el desahucio del hogar, sino que ponga las bases de actuaciones que permitan afrontar el futuro con garantías. Esto me parece muy importante en el momento en el que se está hablando de una recuperación de los datos de la macroeconomía. Nuestro compromiso va en esta línea. Para garantizarlo estamos trabajando, ya lo hemos hablado y en el último pleno, en la Oficina del Derecho a la Vivienda y de Intermediación Hipotecaria, para quienes la tienen no la pierdan, y para quienes puedan acceder, lo hagan en condiciones de seguridad, quienes busquen esa vivienda la obtengan. Su importancia es trascendental, puesto que a pesar de los esfuerzos y la concienciación creciente sobre esta problemática, aún se produce un número excesivo, aunque decreciente, de ejecuciones hipotecarias. Además, y ahora sí me meto en el plan de vivienda, con el Instituto Canario de Vivienda estamos trabajando en la elaboración, sí, de un nuevo plan de vivienda. Efectivamente, señor Campo, cuando un plan no se lleva a cabo, no se están siguiendo con las acciones. De hecho, veníamos viéndolo en los últimos meses. En cualquier caso, yo más allá de que crea que el que estaba en la elaboración lo está superado, creo que lo damos por superado, tanto por el desfase de las medidas con respecto a la realidad como por su caducidad temporal. Si es que el mismo hecho de que lo vayamos a aprobar el año que se tenía que concluir, no parece que sea muy coherente. El nuevo tendrá como objetivo esencial luchar para que las familias accedan a una vivienda con un precio que puedan pagar, de manera que sus casas sean el eje vertebrador de sus proyectos de vida y no el problema que quiebra sus esperanzas en el futuro. Y aquí quien les habla quiere poner todo el esfuerzo, porque así me comprometí con la ciudadanía y es una de las prioridades del departamento, pero no solo del departamento, le tengo que decir que de todo el gobierno. Aunque es pronto, sí, para precisar el contenido de este plan, sí quiero adelantarles algunos de los principios y líneas de actuación que comprenderán el mismo. Algunas de estas medidas ya han sido mencionadas en intervenciones anteriores. El nuevo plan tendrá como objetivo esencial luchar para que las familias accedan a una vivienda con un precio que puedan pagar, de manera que sus casas sean el eje vertebrador de sus proyectos de vida y no el problema
para su futuro. El nuevo plan no se limitará a levantar pisos, sino que garantizará el acceso a una vivienda mientras crea puestos de trabajo a quien no lo tienen. Me parece importante señalar que estamos trabajando en la conexión entre el Servicio Canario de Empleo y la rehabilitación de viviendas o incluso la construcción de estas cuando llegue. Por ello tendrá en cuenta a quienes fueron expulsados del sector de la construcción y que pueden tener en este plan una nueva oportunidad. Esta oportunidad también les llegará del plan que estamos elaborando para la rehabilitación y mantenimiento del parque público de viviendas y para la mejora de la gestión y la supervisión de dicho conjunto de viviendas. Y que se hará básicamente eso, un plan de empleo, incluyendo también la eficiencia energética, que también estamos hablando de ahorro para esa familia, así como un reciclaje de las capacidades de las personas que estarían trabajando en la rehabilitación de viviendas. Otra acción importante será mejorar la gestión del parque público de viviendas, evitando la existencia de viviendas vacías, mejorando para ello los mecanismos legales de recuperación de las viviendas públicas, al tiempo que se agilizan los procesos de adjudicación. Además, cuando el Gobierno de Canarias participe en la rehabilitación y reposición de viviendas junto a otras administraciones, aquellas que queden sobrantes pasarán a formar parte del parque público de viviendas y serán también adjudicadas a quienes formen parte del registro de solicitantes de vivienda pública. Acabamos de aprobar Ginamar, Chumberas, vamos a seguir trabajando y en la mayoría de los casos hay un excedente de vivienda que no vamos a poner vamos a especular o vamos a ponerlas de venta pública, sino dedicarlas a incrementar ese parque público de vivienda. Y por otro lado el objetivo... Señora consejera, vaya finalizando, si le parece bien en la segunda intervención. Sí, sí. Un poco más. Y por otro lado, sí, discúlpeme, señor presidente, por otro lado también está movilizar el parque vacío en manos de tenedores. Se llame Banco Malo, se llame Sareb, se llame entidades financieras privadas o los promotores de las viviendas. Y esto, por supuesto, lo dije en otra ocasión, tendrá que ser por concurso, digo, el de los promotores de la vivienda, con programas de promoción del alquiler a precios asequibles. Otro objeto fundamental, la economía social, pero si quieren la creación de cooperativas de viviendas sociales y nos parece para ello esencial utilizar los mecanismos que tiene esta consejería, el Instituto Canario de Vivienda, la Empresa Pública de Viviendas Sociales y las viviendas de protección oficial de promoción privada. Todos trabajando con el mismo objetivo. Luego hablaré del plan de rehabilitación de viviendas del medio rural y demás. Muy bien. Señora vicepresidenta, puedo compartir una parte del análisis previo que hizo, en algunos aspectos no coincido. Es cierto que se han ido agravando las circunstancias en los últimos años por las políticas, yo eso sí lo defiendo, erráticas del Partido Popular, que han producido recortes que al final en cadena van afectando a los distintos ámbitos y el de la vivienda no puede ser uno de ellos. Hay otro elemento fundamental en esto, y no solamente son esas políticas, aunque pudieran ser unas consecuencias de las mismas, y es la cronificación de la situación de desempleo, de marginalidad de muchísimas personas, de muchísimas familias, y que al final es el desencadenante. Pero ya en el año 2008, cuando se estuvo elaborando el anterior plan, ya había síntomas claros del problema de la vivienda en concreto en Canarias, ¿no? Ni que decir tiene que en el 2011 ya era un problema de primera magnitud. Esa cronificación ha hecho que luego con el tiempo, y a pesar de que los datos macro estén siendo bastante mejores que hace unos años, esa realidad nos está trasladando a la familia y sobre todo en los sectores más desfavorecidos, las personas que tienen más dificultades para volver a encontrar empleo, hace que finalmente tengan que perder su vivienda o que se la quiten a través del desahucio. Pero este es un fenómeno que viene produciéndose desde hace muchísimos años. Dicho esto, yo tengo claro que ni este departamento, ni el anterior departamento, en el que creo que se hizo una gestión pésima en materia de vivienda en Canarias, ha estado quieto. Se hacen cosas. Sobre todo voy a referirme al anterior departamento, y por eso es por lo que voy a justificar la necesidad de la puesta en marcha de ese plan de vivienda de Canarias 2013-2016 o plan de vivienda de Canarias 2016, como queramos denominarlo. Pero la sensación que da al final es que es la suma de un montón de buenas intenciones que se trasladan a políticas sin un eje conductor, sin una línea clara, sin un plan, sin tener claro qué queremos en el ámbito de la vivienda.
Y eso es lo que nos articula, es lo que nos da el plan. La definición clara, además del propio plan de vivienda, el plan de vivienda de Canarias es el instrumento de ordenación, programación y coordinación de la actividad de fomento de vivienda y suelo que realizan las administraciones públicas competentes con el fin de atender las necesidades de vivienda existente en Canarias y hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada. Si no tenemos esa herramienta, es lógico que no tengamos claro cómo orientar las políticas. Yo tengo la impresión de que en el ejercicio anterior, en la legislatura anterior, no se puso en marcha un plan canario de vivienda por no poner en evidencia en un momento en el que se necesitaba, y hablábamos de eso en el pleno anterior, poner más vivienda protegida en manos de las familias. Yo defendía que la escasez y la nula creación de vivienda protegida en la legislatura anterior, lo que se hizo es finalizar lo que se empezó en la otra, pero no se puso en marcha ninguna vivienda protegida pública nueva, ha sido el desencadenante y ha sido finalmente la causa de muchos de los desahucios que estamos viviendo. Y decía que como no aplicáramos una política de creación de nueva vivienda pública protegida mediante la construcción o mediante la adquisición del enorme parque de miles de viviendas vacías que hay en Canarias, este gobierno sí será responsable de los desahucios que se produzcan en los próximos años. Desahucios porque al final no le estamos dejando más salida a muchas familias canarias con escasos recursos. Ya no hablo de los que no tienen ningún tipo de recursos. Eso, si no se les ofrece alternativa, sabemos dónde está. En la casa del padre, de la madre, del abuelo. Pero con aquellos que tienen escasos recursos, la única salida que les hemos dado ha sido acudir al mercado privado o incluso al mercado de vivienda protegida, pero a través de iniciativa privada. Y en ambos casos se tiene que recurrir a la financiación, al crédito hipotecario, que es el desencadenante final en la mayoría de los casos de las distintas hipotecas. Estamos viviendo además un fenómeno en materia de desahucio. Yo vuelvo a pedir yo creo que el otro día ya lo matizó de una manera yo creo que más adecuada con respecto a declaraciones previas, esa sensación que se traducía, que daba la sensación de que en Canarias ya no se producían desahucios, yo creo que lo matizó de manera adecuada en el último pleno, porque se siguen produciendo. Ahora hay alguna pregunta con respecto a este tema. Se siguen produciendo sobre todo en distintos ámbitos como pueden ser los de alquiler. Por eso la importancia de la creación de una política clara en materia de vivienda. Y para nosotros el plan es una herramienta imprescindible. Claro que cuando se hace un plan es fundamental tener un diagnóstico claro de la situación. Pero yo me niego a creer, de verdad, con independencia de que aquel fuera un gobierno que terminó el 25 de mayo o el 7 de julio, y este fuera uno que empezara a partir de esa fecha, no podemos olvidar que los componentes eran los mismos, pero entiendo que los datos puedan estar ahí. No creo que no exista absolutamente ningún diagnóstico, ningún dato para intentar reunir toda esa información y poner en marcha un plan. Lo digo porque la parte que a mí me preocupa de ese plan canario de vivienda, lo decía con anterioridad, no se van a empezar a aplicar de manera correcta los grandes objetivos y la parte fundamental, la de la financiación para lograr los objetivos, hasta bien entrado el año 2017. Porque la parte gorda de la financiación en materia de vivienda, en los grandes objetivos en materia de vivienda, viene a través del convenio con el Estado. Otra cosa, y haré referencia también a una pregunta final en ese sentido, es la aportación que haga Canarias en esta materia. Por tanto, estamos abocados a empezar a trabajar desde ahora un plan con todo el diagnóstico que queramos, el actual, el de los últimos años y el que podamos tener de aquí a que se ponga en marcha. Pero la realidad es que ese plan no lo tendremos en marcha, no lo tendremos operativo, y ojalá me equivoque, hasta prácticamente el año 2018. No estamos aún en el 2016. Estamos de acuerdo todos que el problema de la vivienda canaria es uno de los problemas más graves. Es un derecho fundamental, pero si no es fundamental, absolutamente determinante, que tiene cualquier persona, que tiene cualquier familia, y por tanto, teniendo traspasadas las competencias, debe ser un eje básico, fundamental y esencial en las políticas del Gobierno de Canarias. Yo no la quiero responsabilizar de que no exista el Plan Canario de Vivienda anterior, pero sí que creo que tiene una responsabilidad de habilitar, y a lo mejor no le dé el nombre de Plan Canario de Vivienda 2013-2016, me da igual cómo lo llame, pero tiene que estar articulado a través de las medidas, de los objetivos, de las acciones, pero también de los recursos y de los medios. Yo estoy de acuerdo en la mayoría de los criterios que usted ha establecido de cara al siguiente plan. Creo que difícilmente alguien no podría estar de acuerdo en esos temas.
Hay actuaciones que creo que deben de recoger también, aprovechando algunas de las buenas del anterior plan y algunas que creo que están de vigor en este momento, actuaciones sobre la propia vivienda, no solamente para promoción, sino también para rehabilitación, sobre el suelo, por supuesto, para la edificación posterior, potenciar el acceso de jóvenes a la vivienda, impulsar la oferta de viviendas en arrendamiento. Este es un tema esencial. Es decir, quizás debe de haber un trabajo incluso a nivel pedagógico donde el elemento propiedad no debe ser aquello que mueva sustancialmente a nuestras familias. Yo creo que todos recordaremos aquello de estudia mi niño, consigue un buen trabajito el día de mañana o te compra una casa. Me parecía que era el elemento esencial de cualquier proyecto de vida. Y creo que es algo a lo que todo el mundo tiene derecho a aspirar. Pero hay que hacer un trabajo también sobre la conveniencia y sobre la importancia o la figura del arrendamiento, sobre todo en determinadas etapas de la vida. Movilizar el parque de viviendas desocupadas. Ahora haré alguna referencia a esto. Incentivar y potenciar la rehabilitación. Creo que en eso hemos coincidido prácticamente todos los grupos y el propio gobierno. Fomentar la construcción para que todos los canarios y canarias puedan acceder al final a una vivienda a precio accesible. Yo creo que ese debe ser el eje fundamental sobre el que se mueva cualquier plan. Porque además el plan tiene un elemento básico, incentiva también el enfoque social del mismo. El plan da una orientación sobre las políticas en materia de vivienda, pero puede darlas en distintos ámbitos. El Estado, y en eso le doy la razón, en los últimos ejercicios, frente a la creación de vivienda protegida, lo que ha hecho es potenciar en todo caso, además en algo, muy tarde, el alquiler, ha sido la rehabilitación. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo en la rehabilitación de vivienda, de la vivienda protegida, en algunos casos con 20 años, con 30 años, con 40 años, con un nivel de deterioro importante. Y no solo de la rehabilitación de la vivienda en sí, sino de todo el entorno donde se mueven las personas que allí viven. Pero ahí estaríamos siempre hablando, ahí estamos hablando de los que ya tienen la vivienda. Y no estamos hablando de los que la han perdido o de las que ni siquiera hasta ahora han tenido ese acceso. Entonces, por eso decía que quizás no se puso en marcha el Plan Canario de Vivienda, porque al no venir fondos para la creación de vivienda pública protegida, solamente quedaba una opción, y era ponerlos el Gobierno de Canarias. Evidentemente no los puso, ni para esto ni para muchas otras cuestiones. Y quizás era mejor entonces, pues simplemente acudir a los distintos convenios que iba firmando con el Estado en aquello que sí financiaba y no desarrollaba mi propio Plan Canario de Vivienda. El plan es un instrumento económico y financiero para algo esencial: acceso y garantía de una vivienda digna y adecuada. Por tanto, es por este precepto es por lo que decimos que es fundamental que se ponga en marcha. Cualquier política, cualquier nacionalidad, cualquier territorio, y en este caso Canarias, tiene que tener un eje claro de hacia dónde ir. Y vuelvo y repito, las acciones de manera individual, las acciones no contenidas en un marco general, con objetivos, con criterios y con financiación, al final los resultados que se terminan obteniendo son los que hemos obtenido hasta ahora. Llamémosle de otra manera, hagámoslo de otra forma, pero establezcamos todos los elementos esenciales que un plan canario de vivienda debe de tener, porque así lo decidimos en su momento entre todos, así estaba de acuerdo también el Gobierno de Canarias, y es lo que le pido que ponga en marcha antes del 2018. Y una última cuestión, simplemente materia de preguntas. Me gustaría aclarar un tema porque se lo he escuchado ya en varias ocasiones, y me pareció el otro día que en el Pleno del Parlamento habló de 5.000 viviendas, y en una entrevista, 5.000 demandantes registrados, y en una entrevista que veíamos el otro día 15.000. Los datos nosotros tenemos en torno a 35.000. A lo mejor estamos equivocados, me gustaría simplemente que ese aspecto me lo aclarara. Sabemos que va a ser Madrid en materia de vivienda, me gustaría saber qué va a hacer el Gobierno de Canarias, los presupuestos están ahí, para saber qué va a hacer en materia de vivienda, sabiendo que si la vivienda protegida es un elemento esencial, va a haber que poner fondos sí o sí. ¿Qué ha hecho el Gobierno de Canarias en este tiempo? Hemos visto algunas noticias interesantes, pero creo que debiéramos apostar por más en negociación con la Sareb para recuperar viviendas en ese sentido, y también si se ha avanzado ya en la mejora del flujo de información entre ONGs, ayuntamientos, juzgados, para tener constancia de los desahucios, que fue una cosa que se puso de manifiesto en la anterior intervención. Tenía aquí algunas otras cuestiones, pero termino con un último elemento fundamental también en materia de vivienda. Algo que se firmó el 15 de septiembre de 2014 con el Estado, las ayudas al alquiler previstas conforme a este convenio de colaboración. La información que nosotros tenemos es que a día de hoy todavía no se ha resuelto, ni un solo caso. Me gustaría estar equivocado, no tenemos acceso a ese registro. Es saber si ya se han adjudicado estas ayudas al alquiler previstas en ese convenio de colaboración con el Estado.
recordarle que el 31 de diciembre de 2016 finaliza el plazo. Muchas gracias.